programas que hacemos en vivo y en directo aquí en la red, a él se le asocia con la probidad en la política. De hecho, la comisión que buscaba eso lleva su apellido, la comisión Engel. Es Eduardo Engel que va a estar conversando con nosotros. Hacemos una pausa, espérenos. Ya estamos de vuelta, ya en Entrevista Verdadera, ya lo anunciábamos, estamos con Eduardo Engel, académico de la Universidad de Chile, economista, y lideró la Comisión Engel. También lidera un centro de pensamiento que se llama Espacio Público, que ha estado mirando, tiene la lupa electoral, ya le vamos a preguntar de eso, ha estado mirando las elecciones que vienen, las municipales. ¿Cómo está, Eduardo? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Eduardo, lo primero que quiero preguntarle son críticas que usted hizo al servicio electoral, que provocaron una reacción dura dentro del servicio, pero usted señalaba que a propósito de las elecciones municipales que vienen, el servicio electoral lo podía hacer mejor y que incluso tenía problemas de gestión el servicio. ¿A qué se refería? Yo creo que a nadie le gusta que lo critiquen, pero yo creo que es muy importante que el CERVEL lo haga sumamente bien en estas elecciones y en elecciones venideras. Con las nuevas leyes que tenemos sobre financiamiento electoral y sobre funcionamiento de los partidos, el rol del CERVEL es clave, y en ese rol clave hay un montón de aprendizaje, y una vez quisiera que lo hiciera un poco más rápido. Hay temas, por ejemplo, como facilitar al máximo que donemos a los distintos candidatos en este momento, y en este momento las donaciones son un poco más engorrosas de lo que debería ser. ¿En qué sentido más engorrosas, por ejemplo? Uno necesita clave única, hay que ir al registro civil, sacar una clave única, y esa es la forma de hacer donaciones de manera electrónica. Cuando yo transfiero plata para pagar una cuenta, no necesito ir al registro civil, no necesito una clave única, y el DigiPass asegura también que estoy identificado. Entonces, facilitar ese tema ayudaría. Un segundo tema, estamos orando hasta 10 días, dicen algunos candidatos, en que reciban las platas. Eso también podría ser más rápido. Entonces, yo creo que hay varios temas que son de gestión, en los cuales todos queremos que el CERVEL se luzca y lo haga sumamente bien, y en ese sentido creo que hay que ser receptivo cuando hay sugerencias al respecto. ¿El tema es de gestión o tiene más que ver con que el CERVEL de alguna manera tiene las manos más amarradas a propósito de ciertas exigencias, o que existe una burocracia que está un poquito unida a lo que pasa con el Estado, o le falta personal? ¿Por dónde va ese problema de gestión? Hay un tema en el cual yo creo que hay un tema que el CERVEL está asistiendo a un cambio de cultura. Históricamente el CERVEL fue la institución a cargo de organizar elecciones, y eso lo hacía en general muy bien, pero ahora el rol es muy distinto. El rol es fiscalizar en terreno cuánto se gasta, antes no lo hacían. El rol es fiscalizar y regular lo que hacen los partidos políticos, antes el CERVEL no se metía con los partidos políticos. Por lo tanto, hay un cambio de cultura, y ese cambio va a afectar a la organización, a quienes trabajan en el CERVEL, a cómo hacen las cosas. Significa que más de una vez el CERVEL va a tener que tener tensiones con los partidos políticos, tensiones con los candidatos. Antes el CERVEL tenía un rol muy poco confrontacional con la política, porque en el fondo organizar elecciones es un trabajo que en general no requiere de mayores tensiones. Si hay un cambio cultural, es importante que lo hagan bien, y en ese sentido tengo la mayor esperanza en que el CERVEL va a ser una institución clave de nuestra democracia en un futuro muy cercano. Eduardo, usted lo decía bien, enfrentamos estas elecciones municipales con un cambio en la legislación. De hecho, yo creo que todos hemos sido testigos en Chile, los cambios por lo menos en la propaganda electoral. Bien notable. Pero muy notable. O sea, hasta un momento, antes era como una ramada en las calles llena de carteles por todos lados, no se veían los semáforos, en fin, y ahora hasta un buen tramo, de hecho partió el viernes anterior, partió efectivamente la propaganda con carteles que antes no se veían. ¿Cómo miran ustedes? ¿Cuáles son, primero, como para que todos vayamos subiéndonos a los cambios, porque de a poco nos vamos a ir acostumbrando y los vamos a ir viendo? ¿Cuáles son los grandes cambios que estamos sintiendo ahora para esta elección municipal a propósito de la nueva ley? Primero, lo de carteles, lo de gigantografía de las palomas, ¿no es cierto? Era peligroso, se gastaba mucha plata y no informaba sobre lo que proponían los candidatos, era cero información, y ahora que hay mucho más financiamiento público, sería impresentable que esa plata se gastara en carteles que son simplemente fotos y postales sin ninguna información. Segundo, esto va a llevar a campañas mucho más informativas. Si no puedo tapizar de carteles, si no gano porque tengo más plata, lo que tengo que hacer en esta elección, que una elección local, es ir a donde los vecinos, hablar con ellos, hacer el puerta a puerta, y los candidatos se están dando cuenta de esto. Hay muchos de ellos que están diciendo lo que hay que hacer acá es sacarse la mugre, aplanar la comuna, hablando con todo el mundo para hacer llegar propuestas concretas, que es lo que debiera ser una elección. Una elección no debiera ser un montón de carteles sin información, sino que ser básicamente propuestas para la comuna en cuestión. Y después viene que uno va a poder denunciar. Antes los ciudadanos no podíamos denunciar cuando había un ilícito, desde un cartel mal puesto hasta financiamiento ilegal, porque por la ley anterior solamente los presidentes de partidos podían hacer denuncias. Ahora todos los ciudadanos podemos denunciar, el CERVEL está empoderado para investigar esas denuncias, de hecho tiene autonomía constitucional, y por lo tanto vamos a tener de que en lo que es financiamiento se va a tomar en serio las regulaciones que existen. Esos son cambios bien
importante respecto al que vimos en el pasado. También muy importante, en el pasado no sabíamos quién financiaba la política. Y después nos enteramos que había empresas que financiaban a todos los partidos, que a cambio de eso había legislaciones que era dudoso que realmente representaban lo que pensaba el candidato, qué sé yo. Ahora vamos a ver quién financian a los candidatos. Ya está la información, el CERVEL la publica cada semana y salvo las donaciones muy pequeñitas tenemos información completa sobre quiénes están financiando la política. Esos son cambios muy, muy importantes. ¿A qué van a llevar? A que la ciudadanía se sienta más interesada en participar porque los candidatos van a estar más sensibles a lo que realmente quiere el ciudadano, a que los candidatos no debamos favor a quienes los financiaron, sino que se deban a quienes los eligieron. Ahora, esta ley tiene posibilidad de irse ajustando y le pregunto por lo siguiente. Uno mira esta elección municipal y claro, es la primera y entramos a una lógica distinta que también, me imagino, es una forma en que nos tenemos que ir acostumbrando a que las elecciones van a ser de una manera distinta a la que veníamos acostumbrados antes. Pero no hay problema aquí para los que están, los desafiantes, los nuevos, de poder hacerse conocidos o por lo menos que uno sepa su nombre o cómo se llamen, a propósito de que los tiempos son más cortos para poder mostrarse. A ver, es un argumento que se usa mucho, yo creo que está equivocado, y el motivo es el siguiente. Para un desafiante que va a hacer más de lo mismo, va a ser muy difícil que lo conozcan. Pero para un desafiante que realmente tiene ideas nuevas y distintas, ahora puede llegar a la comuna, caminando a la comuna, proponiendo sus ideas, y el incumbente que quiere en ese momento cambiar de posición para hacerse cargo, tiene los mismos problemas que el desafiante, no tiene la ventaja de que tiene mucho más plata, no tiene la ventaja que puede tapizar la comuna. Y por lo tanto, yo tengo confianza en que los desafiantes con nuevas ideas tienen una cancha mucho más pareja porque vamos a tener campañas mucho más programáticas. Lo que uno quiere no es un cambio de desafiante incumbentes cuando dicen lo mismo. Lo que uno quiere es que gente nueva con ideas nuevas tenga más facilidad y para una persona con ideas nuevas una campaña más programática es una oportunidad para hacerse ver. Antes ganaba, los que más plata tenían siempre eran los incumbentes. El alcalde en ejercicio en general tiene mucho más financiamiento que lo que tienen los desafiantes. Así que claramente eso no es cierto. De hecho, los números que tenemos en espacio público y vamos a la lupa electoral es que aproximadamente el doble de la plata tienen los desafiantes que los incumbentes. Los desafiantes igual tienen acceso a plata para hacer las campañas y por lo tanto yo creo que ese argumento está muy basado en creer que las elecciones son el que tiene más carteles gana y cuando el que tiene más carteles gana eso no tiene nada que ver con lo programático, nada que ver con hacer propuestas para la comuna. Había algo que siempre chocaba, que era ver la cantidad de plata que se gastaba en campañas electorales. O sea, y no estoy hablando en general, porque es una cifra muy alta, sino que incluso para un senador en la región metropolitana una cantidad de plata enorme. ¿Cuánto desciende el máximo que se puede gastar? Y yo sé que es proporcional a las distintas elecciones, pero en esta municipal, y no hablo de cifras, sino más bien de porcentaje, ¿cuánto menos es el tope para un candidato a alcalde, por ejemplo? El tope bajó, pero ahí hay que mirar un poco la historia, porque el tope histórico en Chile era función de cuánta gente estaba registrada. Entonces el tope subió cuando pasamos el registro automático. Entonces en ese momento subió y ahora se bajó en la nueva ley, pero se bajó al nivel en que estaba hace 8 años. Entonces estamos en un nivel similar. Lo que sí es muy distinto es que en el pasado había un tope que no se cumplía y ahora se va a cumplir. En el pasado lo que dicen, y no tengo ningún dato duro, pero off the record varias personas especializadas me han contado que se gastaba el doble o el triple de las que eran los topes. Ahora no se va a gastar el doble o el triple, se va a gastar lo que realmente es ese tope y por lo tanto va a ser un cambio importante. Y a propósito de la gestión del CERVEL, ¿hay capacidad de fiscalización? Que es un tema para Chile. Es muy importante. En esta primera elección, en lo que es una marcha blanca y en el tema más difícil para el CERVEL, que es precisamente estimar en terreno cuánto gasta un candidato. Pues yo estimo en terreno cuánto gasta y si yo estimo que gastó 200 millones contando los avisos en la radio, en los diarios, los carteles que puso, etcétera, y después me rinde 150 millones, le pregunto, oiga, usted gastó 200, me rindió 150, explíqueme la diferencia. Eso en el pasado el CERVEL no lo hacía. Ahora va a hacerlo y va a partir esta campaña con una muestra pequeña de algunos candidatos a alcalde y concejal para ir aprendiendo y para elecciones parlamentarias ya uno esperaría que la haga con la inmensa mayoría de los candidatos. Pero basta con que haya una probabilidad que uno lo pillen para que uno sea más cuidadoso, porque si lo pillan y uno es electo uno puede perder el cargo. Acá las sanciones ahora son sumamente drásticas y está la posibilidad que el CERVEL descubra si es que un candidato se excedió respecto a los límites de gasto. Eduardo Engel, hablamos de espacio público y la lupa electoral, que es una página web, ustedes pueden ingresar y la idea es llevar al día y en forma lo más transparente posible para que esté ahí la información de esta elección municipal. ¿Qué uno puede encontrar ahí en la lupa electoral? Antes de la lupa, déjame hacerle un aviso a todos los que tienen páginas web. Vamos. Uno de los temas que tú ya mencionaste, Beatriz, es básicamente dónde averiguo de mis candidatos. Hay varias páginas web, todas con su onda propia y todas muy interesantes. Está Voto Inteligente de Joan
Inteligente, que tiene la media naranja electoral, está el Consejo para la Transparencia y está Lupa Electoral de Espacio Público y hay otras más también. En Lupa, cualquiera de esas uno se informa, pone su comuna y sabe en 30 segundos los candidatos. Así que esta excusa que necesito miles de carteles para ser mi candidato en el Chile del 2016, ya en la segunda década del siglo XX, claramente un celular y basta para saber los candidatos, no se necesita tapizar la ciudad de carteles. Vamos ahora a lo que es la lupa electoral. La lupa electoral se centra en temas específicos, uno de ellos es poner en forma entretenida y detallada la parte de las platas. ¿Cuánta plata tiene cada candidato en una comuna? Por ejemplo, si en tu comuna tú ves los 3 o 4 candidatos y ves que uno está poniendo cartel en todas partes y no tiene ningún peso todavía en ingreso, la pregunta es ¿dónde está financiando esto? Una pregunta. Segundo, ¿quiénes lo financian? ¿El financiamiento es propio? ¿Se lo está pasando el partido? ¿Son individuos? ¿Quiénes son los individuos? Toda la información ahí disponible. Una cosa muy interesante, por ejemplo, que vimos en el primer análisis que hicimos el fin de semana pasado, es que los partidos de la nueva mayoría ya le han hecho las contribuciones a sus candidatos, más de 600 millones de pesos. En cambio, en Chile Vamos, los partidos todavía le han pasado bien poca plata a sus candidatos, menos de 100 millones, y de hecho el viernes pasado la UDI no había pasado plata todavía a sus candidatos. Entonces hay estrategias distintas respecto a cuando le transfieren plata a sus candidatos, en el caso de la nueva mayoría y en el caso de Chile Vamos. Las platas ya están ahí. Con la nueva ley lo que se ha hecho es aumentar el financiamiento público. En este caso hay un anticipo, que es el doble aproximadamente lo que era en el pasado, con la idea de que efectivamente haya menos platas privadas y más platas públicas, porque uno quiere es que los candidatos no vean favores una vez elegidos. Sí, es interesante lo de las plataformas y mencionaba Espacio Público, está Ciudad Inteligente con Voto Inteligente, está el Consejo para la Transparencia también, que están concentrando la información y haciéndola de la manera más amigable posible para que todos nos enteremos y hagamos seguimiento. Incluso en Ciudadano Inteligente permite una interacción con los candidatos y uno los puede desafiar a este es mi tema y qué dice el candidato, en fin. Y eso exige algo que es interesante, que nos exige a nosotros como ciudadanos. O sea, esto no es sentarme en mi casa y esperar que todo me llegue, no. Aquí se busca una proactividad para decir, a ver, si a mí me interesa tanto lo que pasa en el país, si soy tan crítico, bueno, ingreso y voto conscientemente. Exacto, yo creo que has dado un clavo. Básicamente llevamos 2 años quejándonos, espantándonos frente a realidades que merecían ese espanto y esa queja. Lo que descubrimos realmente era vergonzoso. Pero finalmente está la oportunidad de no solamente reclamar, sino que no solamente indignarse, sino que también ir reconstruyendo y participar. Y ahora tenemos una oportunidad para participar, para canalizar nuestra inquietud de manera constructiva, que es exijámosle a los candidatos a la comuna los temas que nos importan para nuestra comuna. Y en ese sentido lo que hace Voto Inteligente es súper creativo, a través de fundaciones como Techo y Fundación de la Superación para la Pobreza, se reúnen en las comunas, recogen los temas, después cualquier otro ciudadano puede agregar un tema y los candidatos van diciendo este tema me comprometo, este otro no me interesa, explican por qué y por lo tanto al momento de votar yo voy a saber lo que está prometiendo mi candidato, voy a conocer su trayectoria y voy a saber por qué estoy votando, digamos, y no por un cartel con una cara bonita o no bonita, sino que es simplemente una persona que hace propuestas que me importan para mi comuna. Sí, el tema es que está ahí, pero ¿cuánto será la gente que va a ir a votar? Conocí una encuesta hoy día que hicieron la Universidad Católica en asociación con otra empresa de encuestas y que le preguntaban a las personas si iba a ir a votar, si no estaba seguro o si definitivamente no iba a ir a votar. Y en un 52% la gente decía que seguro iba a ir a votar. Pero lo que sabemos de otras encuestas es que en las encuestas se reconoce que uno va a votar, pero a la hora de la elección, no los que dicen que van a votar van necesariamente a votar. Yo estuve mirando al menos 2 encuestas anoche. Una es la que tú dices, la Católica, que es un poco más antigua, de julio. Y hay otra más reciente, aunque una muestra más chica, que es la cooperativa con Imaginación. Y entre las dos son bien parecidos, que entre los que van a votar seguro y los que muy probable es como un 70%. Aún si va un poco menos, el punto de partida, lo que se votó en la gente que votó en la última municipal fue un 40%. Exacto. Por lo tanto, si están diciendo que hay un 70%, yo creo que vamos a estar por sobre los 5 millones y por lo tanto el piso, que es lo que hubo hace 4 años, yo creo que vamos a tener un número similar o mayor a eso en votación. Y acá importa cuántos votan, pero también importa cuán informados están y qué tipo de campaña hubo. Entonces hay que fijarse en 2 temas. El número es importante, queremos participación, que duda cabe, pero también queremos gente que esté exigiendo a sus candidatos de modo que después tengamos mejor alcalde. Acá vamos a tener alcaldes que van a estar comprometidos con medidas concretas, los ciudadanos van a haber firmado una especie de contrato implícito con su alcalde sobre qué esperan de lo de ella y por lo tanto van a poder evaluarlo y el alcalde va a tener mucho más incentivos para cumplir con las promesas que hizo que en el pasado, en que había muy poca discusión de lo que iba a ser el alcalde en caso de ser elegido. Eduardo, y ahora ya yendo más a lo más global, ustedes también desde Espacio Público, pero también un interés personal
Nacional porque usted fue presidente de la comisión que buscaba más transparencia en la política. Ustedes hicieron una serie de propuestas, estas propuestas derivaron en proyectos de ley, no se recogieron todas las proyectas, ni el proyecto de ley fue exactamente igual a las propuestas, pero eso es entendible. Una cosa es la comisión, la otra fue las propuestas, pero además ustedes desde Espacio Público y otras organizaciones empezaron a hacer un seguimiento de qué pasaba con estos proyectos legales en el Congreso. ¿Cómo han ido avanzando estos proyectos legales? ¿Cuáles están rezagados? ¿Qué es dónde se avanza y dónde no se avanza? Lo primero, y que yo sé que a los televidentes les va a parecer de que no es cierto, pero datos objetivos dicen que es cierto, es que el avance ha sido bien impresionante. Nosotros propusimos... Esto en general. En general. Veamos la película completa, después veamos los detalles y faltan temas y todo lo más. Pero trabajamos en 21 áreas temáticas. Las más obvias son dinero y política, que las hablamos acá, pero muchas cosas no tienen nada que ver con dinero y política. Que vuelva la educación cívica a las escuelas de Chile, que la alta dirección pública funcione mucho mejor que en el pasado, que tengamos declaración de patrimonio e intereses que efectivamente sirvan para hacer control ciudadano. Realmente eran áreas muy diversas relacionadas con mejorar la calidad de la política, de la democracia en general de nuestras instituciones. De 21 áreas tenemos 9 leyes que se han pasado y 9 áreas en las cuales hay avances importantes. Muchos con leyes ya aprobadas y despachadas y otros con leyes que están en carpeta para este año. Faltan temas, hay desafíos interesantes, quizás el más importante tiene que ver con probidad a nivel municipal. Hay reforma a nivel municipal que uno quisiera porque los alcaldes manejan bastante plata y con bastante más discrecionalidad que uno quisiera. Entonces hay temas pendientes, pero hay un vaso medio lleno que sobre todo comparado al resto del mundo es impresionante. Hay otros países con escándalos de corrupción iguales o mayores que Chile y en todos ellos no ha pasado absolutamente nada. Es decir, basta con que uno salga fuera de Chile, presente lo que se ha hecho en Chile y la gente dice, ¿cómo lo han logrado? Digamos, en España no ha pasado nada, ya van en 2 elecciones que no logran formar gobierno y eso es precisamente por los problemas de corrupción. Tenemos partidos nuevos que emergen porque los partidos tradicionales no se hacen cargo de los casos de corrupción y al final tenemos un estado en el cual no se logra formar gobierno. En Brasil, que es la tercera gran crisis en 20 años, también no hay avances sustantivos. Es decir, en general, habiendo cosas que se pueden mejorar, faltando temas, lo que se ha hecho en Chile es realmente impresionante y te es un poco autoflagelantes al analizarnos, o si queremos ser más constructivos, lo que sucede es que la gente no ha visto los cambios. Este es el primer momento de ver cambios, que están viendo estos cambios concretamente con esta nueva elección municipal, y hay otros temas en que los próximos meses y años van a ir también tomando conciencia de estos cambios que han sucedido. Porque al final del día la gente quiere ver para creer, no quiere que le cuenten que hay una ley, quieren ver en su vida diaria que las cosas cambiaron. Exacto, ahora, ya lo vimos, lo estamos viendo, uno de los cambios de la ley es esta fórmula para las elecciones, ¿no? Que la vamos a seguir viendo de ahora en adelante. ¿En qué otras cosas se avanzó? Hemos escuchado el refichaje de los partidos políticos, que hay un plazo. Pero el refichaje, por ejemplo, viene en los próximos 12 meses, entonces todavía no estamos viendo, todavía tenemos elecciones. Eso es solamente conversación todavía. No, está empezando, pero el próximo año los partidos van a empezar a funcionar distinto y mejor. Vamos a tener también de que la elección interna los partidos van a tener al CERVEL fiscalizando. No puede ser, el CERVEL hace muy bien la organización de elecciones, nadie duda los números y la misma noche tenemos los resultados. Pero cuando hay elección en un partido, el cual vota muy poca gente, pasan días discutiendo quién ganó y quién perdió y hay todo tipo de historia al respecto y todo tipo posiblemente de trampa, digamos. La última elección de los partidos grandes, y voy a contar el Milagro sin contar el Santo, pero iban a votar 8.000 personas y aparecieron 14.000 votantes, digamos, y después la directora del partido explicó este problema diciendo, no se preocupen porque en todas las comunas los votos virtuales fueron la misma proporción. Obviamente que eso es preocupante, esa no es una buena elección. Entonces la elección interna de los partidos van a ser democráticas sin cuestiones curiosas o raras. Vamos a tener el refichaje de modo que los registros de los partidos, los militantes, todo el mundo va a poder acceder a ellos dentro del partido y decir que voten y pedir su voto. La democracia interna de los partidos va a mejorar notablemente y a cambio esos partidos van a tener recursos públicos. La política requiere dinero, pero tiene que ser una nueva política en la cual haya transparencia en cómo funcionan los partidos, haya transparencia en cómo son las elecciones y estamos asistiendo a este comienzo, este cambio que acá 1 o 2 años va a estar bien instalado y yo creo que va a ser algo que va a iniciar este proceso de recuperación de confianza de los ciudadanos en la política en general y en los líderes en particular. ¿Y en qué cosas se ha ido avanzando más lento a propósito de los proyectos de ley? Bueno, uno de los temas que ya mencionaba es que no se ha aprobado todavía nada, muy poco, hay un par de cositas, pero poco en lo que es transparencia a nivel municipal, en que también se requieren recursos, porque los municipios tienen un problema de falta de transparencia, pero también de profesionales relativamente débiles, entonces hay que darles también más recursos. Un tema que está para este año, pero que espero se avance, es todo el tema de las incompatibilidades, inhabilidades, la puerta giratoria. Es un tema al cual la gente con razón a veces se indigna porque la persona sale de un cargo
cargo de autoridad y termina al otro lado de la mesa, donde al que regulaba aparece ahora trabajando con los regulados, ¿no es cierto? Lo cual se ve pésimo y está muy mal. Digamos, es un tema que está en el legislativo, aunque se ha avanzado poco este año, pero la promesa es sacarlo este año, y es un tema en el cual, por ejemplo, uno quisiera avanzar. Eduardo, nos llegan preguntas a través del Twitter, que la gente está reaccionando, opinando. Revisémosla. Veamos, ahí en la pantalla es de Hecho Pelota, así se llama su Twitter. Dice: Eduardo, escucho tanto a Matei llorar por intervencionismo. ¿Qué es intervenir políticamente en una elección como la municipal? Me imagino que se refiere a propósito de la candidata Evelyn Matei. A ver, nosotros en el Consejo Asesor propusimos medidas para evitar de que quien es la autoridad tenga una ventaja indebida. Por ejemplo, de que si una autoridad inaugura algo, si un diputado o senador inaugura alguna comuna, tiene que invitar a todos los candidatos, no solamente al candidato a su partido. Eso lo pusimos. Y algunas de estas cosas fueron recogidas, otras no. Otra que propusimos fue que la propaganda del alcalde, lo que gasta en propaganda del alcalde en los últimos meses antes de la elección, no puede ser más de lo que gastó el resto superior. Que no puede gastar poquito y concentrarlo todo ahí. Que tampoco puede contratarse un número importante de gente durante el periodo electoral, los cuales después uno no puede controlar de que participe en su campaña. Es decir, la palabra quizás no es intervencionismo, pero uno quiere una cancha pareja. Y la cancha pareja significa que no hay una ventaja grande para quien tiene mucho más plata, pero también significa que no haya una ventaja grande para quien es autoridad, en este caso sea de gobierno o sea un gobierno local, sea simplemente el alcalde o algo así. Así que en ese sentido hubo varias medidas que propusimos, algunas fueron recogidas, otras ojalá se recojan en el futuro. Ahora, lo que apuntaba la persona que preguntaba en el Twitter tiene que ver con que siempre hay estas acusaciones de un lado a otro. Aquí hay intervencionismo electoral a propósito de las autoridades centrales de un país, un presidente, un ministro, en fin, con un candidato o con otro. ¿Eso es intervencionismo? A ver, uno quiere aparejar la cancha, ¿no es cierto? Porque en el fondo hay casos que van a ser en área gris y por lo tanto el legislador tiene que sentarse, ver cuáles casos va a decir que están prohibidos y cuáles son legítimos. Y hay veces que hay pros y contras. Uno puede tener, por ejemplo, de que es legítimo que el gobierno realce ante la ciudadanía cosas que ha hecho, pero al mismo tiempo cuando hace es una forma que favorece a sus candidatos por sobre otros, seguramente entra en algo que se ve injusto para quienes están en la oposición. Entonces uno quiere mantener canchas parejas y de que realmente gane quien hace las mejores propuestas y no quien tiene el favor de tener más recursos implícitamente porque está cercano a un gobierno. El tema es legítimo. Históricamente en Chile se asocia mucho más a queja de la derecha por estar más tiempo en la oposición, pero es el motivo principal, si no la izquierda también se quejaría de este tema. El que está en oposición siempre sufre un poco con esto y la idea es tener legislación de modo de evitar que haya un problema de este tipo. Eduardo, lo hemos conversado durante todo este rato y tiene que ver con los cambios para esta elección que es la municipal. Pero el próximo año vienen este gran momento de elecciones, porque hay elecciones presidenciales, hay elecciones parlamentarias, la mitad del Senado y los diputados, pero además con un sistema electoral nuevo. Sí. Entonces, como hartas novedades juntas, digamos. Y además se institucionalizaron las primarias. Entonces, habrá primarias seguramente antes de todas estas elecciones. Sí. ¿Cuáles son los grandes desafíos ya para todo este súper año electoral, podríamos decir, que viene para el próximo año, con todo lo nuevo que hay? Porque no solamente la forma de elecciones, sino además un sistema binominal, por ejemplo. ¿Cuáles son los desafíos ahí para la institucionalidad que existe, a propósito de lo que usted decía del mismo servicio electoral? A ver, la buena noticia es que para el servicio electoral las elecciones que vienen son más fáciles que la municipal. El número de candidatos es mucho menor, el número de campañas a supervisar y de elecciones es mucho menor, de modo que al final es menos pega. Es más fácil, ya. Es mucho más fácil. Claro, son 50, 60 elecciones en total y no 345 de alcalde y otras igual número de concejales. ¿Sí? No, y con algunos lugares donde son más de 100 los candidatos a concejales. Y más de una sábana que va a ser el voto correspondiente, después hay que contarlo. Así que, desde el punto de vista ahí. Lo que sí es un desafío interesante es que terminamos con el binominal. Eso abre la posibilidad de que partidos más chicos tengan mayor representación, abre el riesgo de que tengamos una balcanización de la política, un exceso de partidos, y ahí va a ser muy interesante ver cómo evoluciona, si esto realmente se presta para que emerjan nuevas ideas, nuevos partidos, o termina siendo ya un exceso de partidos y por lo tanto algo que después lleva poca gobernabilidad. Yo soy optimista que va a funcionar bien, pero hay un tema que vamos a observar con interés porque están las dos posibilidades. Y estas elecciones de alguna manera marcan a lo mejor aspectos que hay que tomar en cuenta y ajustar para lo que viene. Bueno, acá
hay un aprendizaje, Exacto. hay un tema, por ejemplo, en que claramente los alcaldes en ejercicio que van a reelección tienen que renunciar solo 30 días antes, yo creo que deben renunciar 60 días antes, 30 días antes para no tener una ventaja indebida. Hay pequeñas cosas que se han ido aprendiendo, eso sucede con cualquier ley compleja, y ahí, habiendo una buena voluntad de los legisladores y la ciudadanía para motivar a esos legisladores, estoy seguro que se van incorporando las mejoras que se requieran. Pero hay un montón de cambios que sí están bien, que sí son positivos y que la gente está viendo, partiendo, sí, como tú dices, por una ciudad muy distinta y bastante más civilizada de lo que era en épocas electorales anteriores. Y lo último, Eduardo, solo para que nos quede bien grabado en la cabeza, si es que ustedes quieren entrar a conocer esta información que existe sobre los candidatos para la votación que ya viene ahora en octubre por la elección municipal, en la página web de lupaelectoral.cl, un dato interesante. Ahí la tenemos en pantalla, además. Hubo mucha discusión de que dejar estos montos pequeñitos que uno puede donar sin dar la identidad, que va a ser una fuente de problema. Sí. El 2,5%, tan solo el 2,5% de las platas que han recibido los candidatos es anónimo. El 97,5% se conoce quién es el donante, así que esa fue una de muchas discusiones que francamente no era necesaria. Eduardo Engel, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Diver.